Buenas noches. En nombre de Gira Montesinay, les damos la bienvenida al webinar La planeación legal y fiscal en el nuevo entorno de negocios. Esta noche contamos con un panel de expertos en el tema, a quienes presento y agradezco su presencia. Eduardo Birman Ripstein, socio fundador de la firma Birman, Wakil y Wolf SC y presidente de la Mesa de Honor y Justicia de la CEIBE. Ernest Hayat Cavie, consultor fiscal, patrimonial y de negocios y socio de la firma AIH Hayat y Amezcua SC. Ramón Amezcua Hassey, asesor de negocios, abogado y socio también de la firma AIH Hayat y Amezcua SC. Sin más, comenzamos con Emilio Penjos, que moderará la entrevista. Gracias, Emilio. Gracias, Alicia. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Tenemos ya este webinar que ha marcado un icono en la semana, los miércoles por la noche. El día de hoy tenemos unos temas fundamentales para el desarrollo de todos los negocios y dice un dicho que no te veas entre abogados y contadores, pero no nos quedó de otra. Tenemos tres grandes amigos que hemos invitado, la verdad expertos cada uno de ellos en su ramo. Y ya después de haberlos presentado, Alicia, quisiera darles la palabra a cada uno de ustedes, que nos platiquen un poquito cuál es su área de expertise y que nos digan muy generalmente cuál es su visión actual de lo que estamos viviendo en el periodo COVID y post-COVID. Quisiera empezar con Eddie, si me lo permites. Buenas noches a todos, mucho gusto. Soy Eduardo Birman Ripstein, soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Anáhuac. Tengo una maestría de parte de la Universidad de Newcastle en Inglaterra y yo me especializo en propiedad intelectual, lo que es patentes, marcas y derechos de autor y litigio precisamente de propiedad intelectual. Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Nos puedes decir rápidamente cuál es tu visión del problema que estamos viviendo desde tu perspectiva? Bueno, a nivel propiedad intelectual, creo que lo que estamos viviendo hoy en día más es el tema de la piratería y de la copia de marcas, por una parte, y por otra parte estamos también viendo que hay personas que no tienen la protección correcta en su propiedad intelectual e incluso empresas y personas que no saben que tienen propiedad intelectual y que deben de protegerla. Muchísimas gracias. Mi querido Ramón Amezcua, nuestro abogado aquí del grupo, ¿nos puedes platicar un poquito de ti y cuál es tu visión? Hola, gracias, Emilio. Hola a todos. Muchas gracias a Montesinay por invitarnos a esta plática. Yo soy abogado, soy egresado de la Escuela Libre de Derecho. Tengo una práctica profesional en 3 áreas: negocios, legal transaccional y fiscal. Fundamos el despacho AIH Ernest y yo hace 10 años aproximadamente. Cada quien tenía su despacho y buscamos un elemento diferenciador. Ese elemento diferenciador fue ser asesores de negocios con una práctica profunda en la parte legal y en la parte fiscal. Y pues nos ha dado un muy buen resultado y gracias por invitarnos. Muchas gracias. ¿Nos puedes decir un poco tu visión del periodo COVID y post-COVID? Mira, hoy tiene que haber sin lugar a dudas un reajuste en las empresas. Las empresas tienen que ver 2 temas. El primero de ellos es el corto plazo. Y en el corto plazo lo que tienen que ver es si van a subsistir o no van a subsistir. Y eso depende mucho de su flujo de efectivo y de si sus productos van a seguir siendo suficientemente buenos para poder subsistir este proceso en el que hay cambios importantes. Si las empresas logran pasar el corto plazo, entonces tienen que ver el mediano y el largo plazo. Si no logran ver el horizonte en el corto plazo, lo que tienen que ver es cuál es su mejor solución y si su mejor solución es una solución judicial o si es una solución de negocios. Muchas gracias y bienvenido. Mi querido Ernest, quiero aclarar y agregar dentro de la reseña de Ernest que Ernest colabora mucho con la comunidad Montesinaí y con el colegio, siempre dándonos asesoría y buenos consejos en la parte fiscal y contable. Bienvenido. Gracias Emilio, y sin duda no puedo estar más que agradecido con la comunidad, una comunidad que siempre me ha acogido, a la cual es un placer servir. Y que me uno al agradecimiento de Ramón y Eduardo por invitarnos a esta plática, que estoy seguro que va a ser una plática bien interesante. Un poquito mi expertise profesional: yo soy contador público egresado del ITAM, con una maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos,
Y bueno, mi práctica profesional inició muy joven. Curiosamente, yo apenas estaba recibiendo mi título y decidí formar mi firma. Gracias a Dios y con un trabajo arduo he podido atender a todo tipo de empresas, desarrollarme y juntarme con grandes profesionales. Hace 10 años decidimos Ramón y yo incurrir en una nueva experiencia y como les platicó, lo tratamos y lo intentamos hacer con con un tema diferenciador mucho más asociado a la parte de negocios, en donde lo que buscamos es ver más allá de la estrategia fiscal, más allá de la estrategia legal, la estrategia de negocios, cómo hacer que los negocios sobresalgan respecto de los demás. Y bueno, gracias a ti por tu tiempo y por invitarnos nuevamente. Bienvenido. ¿Cómo ves? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué sientes que nos va a pasar el periodo COVID y post-COVID? Que no sabemos cuándo va a empezar el post-COVID, pero por lo menos el COVID, ¿cómo lo ves? A ver, sin duda esta ha sido una crisis totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados. Esta, a diferencia de las anteriores que nos ha tocado vivir, a unos más que a otros, es una crisis universal. Es una crisis que ha impactado a cada uno de los países del mundo, que ha sido totalmente inesperada y que además sus secuelas han sido súper importantes. ¿Qué veo que hay que hacer? Las acciones inmediatas que hay que tomar. Indudablemente, lo primero que yo les diría es que tenemos que tener disciplina y orden. Las empresas que estén bien gestionadas, que estén bien dirigidas y que estén bien estructuradas, indudablemente son las que van a salir adelante. Y si tenemos esos tres elementos, creo que si somos disruptivos, si somos creativos y si somos ordenados, podemos hacer una diferencia. Y lo que siempre yo he dicho y creo que es conocido por más de uno, las crisis son momentos de oportunidades, son momentos de la gente creativa, de la gente que hace las cosas diferente, de la gente que ve en ellas una oportunidad y que indudablemente las aprovecha y sale fortalecido de ellas. Muchas gracias. Tratando de explicarles un poquito qué tenemos en el público, me parece importante abarcar tres temas en tres tipos de empresas que vamos a tener. Vamos a tener empresas que van bien, vamos a tener empresas que van mal y vamos a tener negocios o empresarios que van a comenzar o que se interrumpió su comienzo de su trabajo. Entonces yo quisiera preguntar y quisiera empezar con Ramón. ¿Qué consejos, de 3 a 5 consejos que se te ocurra que le quieras dar a la gente que tienen empresas que van mal? ¿Qué les dirías que tienen que estar haciendo inmediatamente? Mira, yo creo que lo primero que tienen que ver es cuál es su relación con acreedores. Cuando tú tienes una empresa a la que le está yendo mal, lo que buscamos es cómo le podemos pagar a todos, porque siempre pensamos que tenemos que respetar, y ese es un principio fundamental en los negocios, nuestra palabra esté o no esté en un documento. Desafortunadamente, cuando nos encontramos en una situación en la que el flujo de caja no es suficiente y que sabemos que nuestros acreedores no, van a venir en contra de nosotros, lo que tenemos que buscar es privilegiar a qué acreedores le pagamos y por qué les pagamos. Eso es lo primero. Lo segundo es, tienes que buscar cómo consolidar tu núcleo. ¿Quién es tu núcleo? En primer lugar, tus empleados. Si tus empleados están bien protegidos, si tus empleados están bien pagados, si tus empleados pueden o no pueden resistir la crisis junto contigo, va a ser más fácil para ti porque el capital humano es fundamental en cada uno de estos procesos. Y en tercer lugar, tienes que ver la relación con tus socios. En los momentos de crisis es cuando se ve si tienes buenos socios. Y los socios no solo son los socios comerciales, sino los socios que verdaderamente fundaron junto contigo o después entraron al negocio junto contigo. Entonces, si tú cuidas, uno, la relación con tus acreedores, privilegias a aquellos a los que les debas pagar contra aquellos a los que debas diferir el pago o que tengas que decirles, no tengo manera de pagarte. Si proteges tus garantías
Y eso es una parte bien importante. En muchas de las empresas en las que participamos o asesoramos nosotros, vemos que la casa está metida dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que en aras de crecer el negocio, puede ser que hayas dado una hipoteca respecto de un bien personal, respecto de tu casa, para fortalecer y para poder obtener un crédito. Tienes que, con toda sinceridad, ver si tu negocio va a subsistir o no va a subsistir y en ese sentido, qué activos quieres privilegiar y qué activos quieres rescatar. Cuando los negocios van mal, es más fácil que salga bien el resultado o que salga menos mal el resultado si generas un proceso de reflexión de inicio y si generas una ruta estratégica de hacia dónde tienes que llevar tus negociaciones, con quién tienes que negociar primero, con quién tienes que negociar después, para que al final del día, uno, tu negocio subsista, o dos, pierdas el menor patrimonio posible. Cuando entramos a los negocios, entramos a ganar y entramos a perder. Y hay veces que no reconocemos que estamos en un negocio en el que va a perder. Cuando lo reconocemos antes, la probabilidad de éxito en un proceso en el que estamos reestructurando es sustancialmente mayor. Y lo otro es, acérquense a un profesional. Estos no son procesos ordinarios, estos no son procesos que se viven todos los días. Entonces, si tienen un profesional junto con ustedes que les sepa decir, oye, desde el punto de vista financiero tienes estos riesgos, desde el punto de vista fiscal tienes estos riesgos, desde el punto de vista legal tienes estos riesgos, y ustedes a partir de eso pueden tomar mejores decisiones y más informadas, sin lugar a dudas su proceso de reestructuración o su proceso de liquidación va a ser más exitoso. Gracias, Ramón. Eddie, ¿qué nos puedes decir para aquellos negocios que quieren empezar o estaban empezando y tienen que arrancar de alguna manera? ¿Qué consejos les darías? Creo que lo más importante, primero que nada, es entender que siempre va a ser mucho más económico en términos monetarios y en términos de estrés el ser preventivo que ser reactivo. Nos sucede mucho en la práctica que personas empiezan a utilizar a nivel marcario un nombre y no lo protegen, o siempre la típica es, bueno, cuando el negocio crezca, pues me preocupo y lo registro. Y las cosas no son así, porque puede ser que alguien esté utilizando un nombre nuevo en una marca, en un producto, y que ese nombre ya esté protegido por un tercero en alguna otra parte. Y no lo estoy haciendo yo de mala fe el uso de la marca, pero a nivel ley, yo soy un infractor, yo soy un pirata, porque el simple hecho de utilizar el nombre de alguien que lo tenga registrado y yo no lo tenga registrado, sea de buena fe o no sea de buena fe, o sea con conocimiento o sin conocimiento, pues yo estaría infringiendo la ley. Entonces, lo primero es definitivamente el entender que cualquier empresa, ya sea grande, pequeña, mediana o un profesionista, siempre va a tener propiedad intelectual. Hay que tratar de identificar cuál es la propiedad intelectual que tenemos y acercarse a un profesional para protegerla. Y aquí es muy importante también el que se entienda la diferencia entre una patente, una marca y un derecho de autor, porque esos los confunde mucho y es sencillo que eso suceda. Por patente hay que entender que es una invención y su palabra clave siempre va a ser la novedad. Por marca hay que entender lo que es un signo distintivo que me va a permitir diferenciar un producto o un servicio de otro producto o de otro servicio. Por ejemplo, si yo llego al supermercado y voy a comprar un determinado shampoo, ¿por qué agarro uno y no agarro otro? Bueno, precisamente porque la marca es la que me permite diferenciar uno de otro y pues yo escojo un producto. Y el derecho de autor habla más de cosas intelectuales como pueden ser canciones, como puede ser un libro, puede ser una escultura. Entonces, una vez que ya tenga yo determinado cuál es la propiedad intelectual que tengo, pues evidentemente acercarse a un profesional y protegerla. Insisto, siempre es más importante el iniciar con una marca registrada que empezar a utilizarla y después decir, bueno, a ver qué pasa. Entonces, eso es definitivamente importante. Eddie, quiero retomar esta parte que tú estás hablando porque hay dos cosas que seguramente nos brincan a todos en la cabeza. En estos periodos en los que estamos en casa nos ponemos creativos y hay alguien que se le prende el foco y tiene una idea que dice, esta es la idea del siglo y me voy a hacer millonario. Una idea es patentable y si es el caso, ¿qué es lo que tuviera que hacer una persona que tiene una gran idea? Bueno, para empezar, las ideas no son protegibles. Y para que una idea pues llegue a tener algún tipo de protección legal, tiene que concretarse.
En este caso, pues estaría yo entendiendo que alguien, por ejemplo, oye, estoy ideando, por ejemplo, un proyecto de negocios o un plan de negocios. Desafortunadamente, los planes de negocio tampoco son protegibles. Entonces la gente dice, bueno, entonces, ¿qué sí puedo proteger? Puedo proteger, hay patentes, por ejemplo, que son de proceso, hay patentes que son de producto, eso sí es protegible, pero las ideas definitivamente no lo son. Y como lo señalé anteriormente, pues a nivel marcario, prácticamente cualquier producto que si volteamos y vemos alrededor nuestro va a tener un registro, ¿no? Un lente, ropa, un servicio profesional. Todos a nivel marcario se clasifican y dependiendo de lo que yo quiero proteger me aplica una o diferentes clases y todo es protegible siempre y cuando esté disponible. Entonces, ideas no son protegibles, hay que plasmarlas y como mencioné anteriormente, los planes de negocios o los esquemas de negocios no son registrables ni como patente, ni como derecho de autor, ni como marca. Entonces, ¿qué hago si yo tengo una buena idea? Bueno, pues hay que acercarse a un profesional para tratar de determinar cuál es el esquema mejor de protección y ver si es protegible. Muchas gracias. Ernest, las empresas que van bien, hay unas empresas que de forma fenomenal han tenido un movimiento increíble. Quizás en vez de estar viendo la plática están haciendo dinero. O sea, no creo que estén tan preocupados, pero sí me preocupa un tema del ciclo de negocio que pueden llegar a tener unos picos tremendos o pueden tener una estabilidad que no se hayan visto afectadas. ¿Qué tipo de cosas deberían de estar cuidando las empresas que no les ha ido tan mal o que les está yendo bien? A ver, yo lo que te diría, lo primero que tenemos que privilegiar es la liquidez. En épocas de crisis, indudablemente, aunque te esté yendo de maravilla, tienes que tener una caja que suene, una caja que te permita afrontar cualquier contingencia, que te permita poder afrontar cualquier riesgo. Y una vez que puedas atender o ver que esas contingencias las superaste, las afrontaste adecuadamente, pues lo siguiente que habría que hacer es tomar oportunidades. O sea, creo que cuando tenemos este tipo de situaciones, la gente que está teniendo éxito puede voltear a ver clientes, puede voltear a ver proveedores, debe de voltear a ver la cadena de valor y ver dónde existe una oportunidad que le permita consolidar su negocio, que le permita integrarse verticalmente, que pueda aprovechar, ahora sí, como dice, ¿no? El mal de otros puede ser el beneficio de otros, ¿no? Y creo que debemos de atender a ello. Estos momentos, Emilio, son momentos de oportunidades y son momentos de generar negocio con gente más con talento que con dinero. No necesitas dinero para buscar esas oportunidades. Indudablemente ayuda e indudablemente te va a ayudar a poder cerrar negocios de una forma mucho más veloz. Pero el talento ante nada es lo que te va a ayudar a poder generar en los mejores términos un nuevo negocio. ¿Qué otro tema creo que debemos de poner especial atención y aprovechar en aquellas empresas que están operando adecuadamente? Yo lo que te diría es, hay que enfocarse en la productividad, hay que enfocarse en la generación de valor. El crecimiento puede ser, como puede ser una excelente oportunidad, puede ser también un riesgo latente, un riesgo importante. Si tú creces desmedidamente, puedes tener problemas de capital de trabajo. Si estás vendiendo de maravilla, pero resulta que necesitas inversiones muy cuantiosas en equipo, en maquinaria de equipo, o necesitas inversiones en capital de trabajo y no tienes el respaldo para poder afrontar esos retos y esas oportunidades que se te están prestando, también pueden traducirse en una tumba. Entonces, sí creo indudablemente que debemos de atenderlo con muchísima cautela, con el debido cuidado y con la debida diligencia. Muy bien. Ramón, creo que querías acotar un poquito sobre el tema de las empresas que le van bien. Quisiera hacer un par de reflexiones. Hoy los mercados están tan deprimidos en la mayoría de sus lugares que
todo mundo se da cuenta de dónde están los errores. Cuando los mercados son bollantes, los errores no se notan. En las empresas, cuando los mercados se están deprimiendo y están deprimidos como hoy día, los errores se notan muchísimo. Nosotros en el despacho creamos un concepto y creamos un fondo que se llama Ideas en Desarrollo. Y lo que hacemos es generar y un poquito platicarles, llevamos a emprendedores a ser empresarios. Y creo que esto va un poco a la pregunta que le hiciste a Eddie. Oye, ¿qué pasa y cuál es el momento para emprender? Nunca hay buen momento para emprender y nunca hay mal momento para emprender. En las crisis hay oportunidades y en el momento en el que hay oportunidades se abren huecos para gente que no participaba en algún sector y se abren huecos para que las empresas medianas crezcan a grandes y para que las empresas grandes se caigan. Lo que dice Ernest es fundamental. Cualquier empresa, si está empezando o si está en un momento bollante, siempre tiene que ver su liquidez. Nosotros asesoramos cualquier cantidad de empresas y nos damos cuenta que el problema que tienen, o uno de los mayores problemas, está en la planeación. Y la planeación parte de un déficit en la capitalización. Cuando tú lo que estás viendo es cómo pagas al proveedor, cómo resuelves los siguientes 15 días, no puedes planear el mediano y no puedes planear el largo plazo. En momentos de crisis, eso se exacerba y eso se convierte en mucho más grave. Estés con una empresa en buenos términos o estés en una empresa con complicaciones, lo que tienes que entender es si tu empresa está razonablemente bien capitalizada, está mal capitalizada o está excesivamente capitalizada. Porque hoy, como dicen, no se necesita dinero para hacer negocios, se necesita talento y se necesita buenos socios para hacer negocios. Hay buenas oportunidades en este tipo de mercados. Sin embargo, si estás viendo trabajar con el capital mínimo indispensable para lograr subsistir a la siguiente quincena, es dificilísimo que puedas ver el largo plazo y eso te va a impedir crecer, sin lugar a dudas. Muy bien. Me quiero pasar a una parte donde las decisiones que tomamos los empresarios van a afectar a terceros y tenemos un grupo de terceros diferentes de los cuales hay que hablar. Yo te quiero preguntar a ti, Ernesto. Tenemos en uno de los terceros afectados, el que yo siento que ha sido el más grave, que son nuestros colaboradores o la gente que trabaja en nuestros equipos. ¿Qué puedes decir de lo que habría que hacer con los equipos de trabajo? Yo te diría que la gente, probablemente Eddie no comparta mi punto de vista, pero la gente es nuestro principal activo en las empresas. Creo que cuando haya que tomar decisiones en el negocio y cuando hablamos de recortes, hay que ser bien cuidadoso. Reponer talento es probablemente el reto más complejo que puede existir en una empresa. Las empresas y las instituciones se deben a su gente y creo que eso es algo que todo empresario debe tener muy presente. Yo creo que si existe una buena inversión en los negocios, en las empresas, en las instituciones, llámese asistencia pública, llámese empresas privadas, llámese empresas públicas, si hay algo importante es la gente. Quien tiene buena gente, quien ha invertido en capacitación, quien la ha especializado, quien tiene valores de pertenencia, tiene una oportunidad de salir adelante en este proceso y en estas crisis, mucho más que aquel que no lo haya hecho. Cuando hablamos, y creo que yo creo que la gente... Depende cómo lo trates, puede ser o un excelente aliado o el peor de tus dolores de cabeza. Y en ese sentido, creo que una buena decisión es platicar con ellos, platicar con el sindicato, tomar decisiones asociadas a cómo reestructurar y cómo pasar el trago amargo conjuntamente, siempre apoyando y privilegiando el bienestar de la gente. Al final del camino, como empresarios, creo que tenemos una labor social. Debemos de privilegiarla, debemos de ponerla en primer término y, por supuesto, sin comprometer el largo plazo y haciendo
totalmente viable la empresa. No dudo que haya que tomar decisiones en el camino en donde tengamos que hacer recortes de personal, pero esos recortes tienen que hacerse específicamente con gente que no sea fundamental, que no esté especializada y que es aquella gente que nos agrega valor, ¿no? Y déjame tocar un poquito este tema porque creo que ha sido uno de los principales temas que hemos escuchado en los últimos meses y que ha sido, la verdad, un verdadero dolor de cabeza en el país y es el tema de los outsourcings. Yo platicaba y les decía un poquito que uno de los principales elementos que hay que incentivar con nuestra fuerza laboral es la pertenencia. Creo que el lograr que los trabajadores pertenezcan, el hacer que sean parte y miembros de nuestro equipo de trabajo, de la empresa, evitar esos esquemas agresivos que lo único que buscan sinceramente es evadir impuestos, esquemas agresivos en donde se utilizan esquemas sumamente nocivos, pues principalmente para la empresa, pero además para el país, es algo que se debe de erradicar en este país y que debe de ser un promotor para incentivar la productividad en el país, ¿no? Tratando de retomar, a mí me parece que hay dos cosas importantes que quiero aumentar contigo. La primera es, en la época pre-COVID, acostumbrábamos a hablar mucho de la responsabilidad social. Y alguna vez escuché a algún profesor que dijo, la mayor responsabilidad social que una empresa hace es dar empleo. Entonces, seamos lo mayor responsable social que podamos, cuidando el empleo de nuestras personas. Y la segunda cosa que me gustaría agregar, un poco sumándome, aunque no sea moderación, es decir, que hay gente en la comunidad muy valiosa, muy correcta, que puede ser empleada en nuestras empresas. Y deberíamos de invitar e incentivar a que la gente escuche y entreviste al talento que existe en nuestro entorno. Me parece que es un factor importante además para agregar de lo que has dicho, Ernesto. No sé qué opinas. A ver, indudablemente, yo creo que hoy en día hay que pensar en el empleo como una excelente oportunidad para salir adelante. Yo creo que ese paradigma de, oye, no quiero ser empleado porque pues es algo que no estaba dentro de mis expectativas de vida, pues creo que es algo que tenemos que dejar de lado. O sea, también ser empleado es digno y puede ser incluso pues hasta igual de valorado que ser empresario. Nosotros en la firma tenemos a muchísima gente y lo digo orgullosamente, a muchas mujeres que además son mamás y que trabajan en la oficina a medio tiempo. Digo, ahora con el tema del home office, trabajan todo el día desde casa, tienen esa doble responsabilidad y la verdad es que es digno de apreciar, admirable, y además con un valor y una entrega y una calidad en su trabajo que lo debemos de tomar como ejemplo y debemos de voltearlo a ver. Nosotros de verdad lo vemos en el despacho, lo valoramos, lo tomamos y están invitados a todos a hacer un esfuerzo para, los invitamos para que se unan a esta dinámica, ¿no? Gracias. Ramón, tenemos otros terceros que nos van a nos están causando ya temas que son todos los acreedores, toda la gente a la que le debemos dinero, y por otro lado están todos los deudores, todos aquellos a los que le debemos, y van a haber controversias legales sin lugar a dudas, y hay que encontrar el camino para ello. ¿Qué nos puedes decir tú de esta parte? Pues, sí, por supuesto. Déjame nada más hacer una acotación, o más bien ampliar un poco el comentario que han hecho ustedes dos. Hoy día no solo tenemos el trabajo típico que ocurría hasta antes del COVID. Hoy nos hemos dado cuenta en las empresas que el trabajo a distancia funciona y
funciona muy bien. Y las empresas se tienen que adecuar a trabajar a distancia, pero no solo con sus empleados. El trabajo colaborativo es algo que llegó y que llegó para quedarse y que hoy, ahorita que lo comentabas y que decías, busquemos a la gente de la comunidad que no tiene trabajo, no solo en un esquema de empleo, también en un trabajo colaborativo. Hoy eso le quita carga social a las empresas, genera flujo de efectivo, genera dispersión de recursos y hace que los mejores talentos, que no necesariamente los requieres emplear de tiempo completo, porque tu empresa no te da para emplearlos de tiempo completo, puedas colaborar junto con ellos a través de redes sociales, a través de plataformas, y que de esa manera podamos generar mayor valor agregado y podamos generar riqueza para la empresa y para los colaboradores, que los colaboradores no son únicamente tus empleados, los colaboradores son tus empleados y tus socios comerciales. Y hoy viene una nueva dinámica para la generación de trabajo y de trabajo colaborativo a través de plataformas y de redes que se tiene que explotar, y que las empresas que lo hagan verdaderamente creo que van a estar en una posición sustancialmente mejor que como estaban antes del proceso del COVID, y me parece que es algo que hay que aprovechar. Déjame interrumpirte. La pregunta bien clara. ¿Nos peleamos con los proveedores? ¿Nos peleamos con los arrendatarios o no nos peleamos? Ya, para pronto. Mira, no hay una respuesta a te peleas o no te peleas. Siempre tienes que privilegiar la negociación. Y si la negociación te da para mantener tus relaciones de negocio en el largo plazo, no hay duda que esa es la mejor solución. La discusión entre el buen arreglo o el mal arreglo y el buen pleito, pues es un poco bizantina, porque al final del día y déjame lo pongo desde otra perspectiva. Si tú tienes un dolor de cabeza tremendo y tienes 100 pastillas, de las cuales 99 te quitan el dolor de cabeza, pero una te mata, ¿te tomarías una pastilla? Pues creo que la respuesta es, depende qué tan fuerte es el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Oye, si me peleo y logro llevar mi resultado no necesariamente es que gane o pierda un litigio. Mi resultado simplemente es que no me puedan cobrar en un plazo determinado, que esos son los concursos mercantiles, y me da la posibilidad de reestructurar mi negocio, y me da la posibilidad de mantener el negocio, y mantener mis fuentes de empleo, y mantener una relación razonablemente buena con mis acreedores, y razonablemente buena con mis clientes y con mis proveedores. Pues creo que es una buena solución. Entonces, la verdad es que no hay una receta mágica, no es me peleo o negocio, es qué necesito y cuál es la mejor ruta. Y para eso, sinceramente, lo que tienes que buscar es, uno, ¿qué liquidez tengo en la empresa? Dos, ¿qué pasa si resulta que un acreedor determinado tiene un conflicto conmigo? ¿Tengo que privilegiar a ese acreedor respecto de los demás acreedores, o tengo que privilegiar a los demás acreedores respecto de ese acreedor? Y dentro de los acreedores, muchas veces nos olvidamos que están también nuestros empleados, ¿sí? Nuestros empleados son acreedores de nosotros cada 15 días o cada semana, dependiendo de si son jornales o si son empleados de blue collar o de white collar. Pero al final del día también ellos son acreedores. Y lo que decía Ernest y nosotros en el despacho es algo que buscamos privilegiar absolutamente, es si tú a tus acreedores, y piensen en sus acreedores en primer lugar, a sus empleados, van a generar un conflicto con ellos, pues no necesariamente la respuesta es la misma a si tienen que pagarle a un banco, o a si tienen que pagarle a una SOFOM, o si tienen que pagarle a una unión de créditos, o si tienen que pagarle al proveedor que es el que les trae la tela para poder hacerle el producto. Entonces, dependiendo del tipo de acreedor con el que te estés enfrentando, es si debes o no debes asumir una estrategia más agresiva o menos agresiva. Escoge tus pleitos, en pocas palabras. Ok. Eduardo, a mí me brinca un tema en cuestión de marcas y en cuestión de contratos, por ejemplo, con cadenas. Una persona que firma un contrato en 2019 para traer cierta marca a México y tiene que tener un cierto desempeño de ventas y de número de aperturas y de N cantidad de cosas que van a verse completamente lastimados y frenados por todo el tema COVID.
y va a tener conflictos con el dueño de la marca y con los contratos que había firmado en su momento. ¿Qué tipo de caminos puede tomar o qué crees que vaya a pasar en esos conflictos con esos terceros para salir avante o para salir ganando inclusive? Bueno, aquí tenemos un tema bastante complejo que en lo que me estás planteando, la persona que tiene el problema no es titular de un registro marcario, sino simplemente es o un franquiciatario o un licenciatario. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo una autorización de uso de propiedad intelectual que no me pertenece, simplemente tengo el derecho de uso de ella y estoy pagando una contraprestación o una regalía por ese uso. Entonces, si yo estoy en una situación en donde me estoy enfrentando con una empresa y estoy yo, por ejemplo, en un incumplimiento en mis mínimos de venta y me quieren cancelar la franquicia o me quieren cancelar la licencia de uso, pues evidentemente mi sugerencia sería en primera instancia tratar de acercarme y negociar los mejores términos posibles para poder continuar con el negocio si el negocio lo permite, si el negocio lo da. Y si el negocio ya se vuelve inviable, entonces lo que es muy importante cuidar es el plazo que me van a dar de postventa. ¿Qué quiere decir esto? Se terminó mi contrato ya sea por su plazo natural o porque así se rescindió por un incumplimiento o porque así lo decidieron ambas partes. Entonces, ¿qué tiempo tengo yo, por ejemplo, para acabarme mi inventario y poder seguir utilizando la marca post el vencimiento del contrato sin estar en incumplimiento? Entonces, es muy importante tener esos temas muy claros y el poder negociar con ellos, oye, pues dame cierto plazo si el contrato no lo establece y tratar de definitivamente de llegar a una negociación con ellos. Si la negociación no es posible, ¿qué va a implicar ello? Va a implicar que el titular de la propiedad intelectual va a iniciar probablemente un procedimiento en contra mía por dos vías. Una ya será vía civil o mercantil por el tema del incumplimiento del contrato, pero además tenemos, que eso ya no es mi área, pero además tenemos el tema del uso no autorizado de la propiedad intelectual. Y ahí, dependiendo si es un tema de derecho de autor o es un tema de patente o es un tema de marca, pues hay una instancia diferente. Y curiosamente todas se llevan a cabo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aunque el tema de derecho de autor se protege ante el INDAUTOR, no ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero el INPI, que es precisamente la autoridad marcaria y de patentes en México, es la que substancia los procedimientos de infracción. ¿Cómo funciona un procedimiento de infracción? Hay una parte que se siente afectada en la titularidad de su propiedad intelectual, de su marca, su patente o su derecho de autor, e inicia un procedimiento. Muy importante aclararlo, es un procedimiento administrativo. ¿Cuál es la consecuencia que ello conlleva? Implica una multa. A final de cuentas hay una multa que se vuelve crédito fiscal y lo cobra Hacienda. Posteriormente, el titular afectado sí puede iniciar procedimientos adicionales en donde pueden reclamar ya daños y perjuicios. ¿Y de qué montos estamos hablando? La ley establece y dice al menos 40% precio público de cada producto vendido. Entonces, vamos a suponer que yo tenía una franquicia que vendía artículos varios, peluches, camisetas y artículos electrónicos. Estoy en incumplimiento y me demandaron. Perdí la demanda y me demandan por daños y perjuicios, yo tendría que pagarle al titular afectado al menos 40% precio público de cada uno de los productos vendidos. Entonces, eso sí se vuelve ya un tema realmente muy oneroso y por eso definitivamente se debe privilegiar con las partes el solucionar. Para los tres, y el que quiera contéstelo, hay mucha discusión con respecto a si la pandemia, si coronavirus se considera caso fortuito o causas de fuerza mayor, que ha sido muy discutido por cada uno de los ponentes al respecto. Desde su punto de vista, ¿estamos en el caso de caso fortuito o causa de fuerza mayor? ¿Y eso permite rescindir una serie de contratos, sí o no? Si quieren, muy rápido contestar. A ver, pues Ramón. Dependiendo del tipo de... Estamos en una fuerza mayor, sin lugar a dudas, desde el punto de vista legal. Esa fuerza... No está calificada, no tenemos un hecho de la autoridad absoluto. Por supuesto que está calificada, tienes un decreto de marzo, tienes un decreto de abril, y sin lugar a dudas, una pandemia es una fuerza mayor. Tan es una fuerza mayor que si lo ves en materia de seguros, ¿sí? Es un evento que no se cubre, y que hoy las aseguradoras están buscando cómo poder cubrir un evento de esta naturaleza, porque los eventos pandémicos, que son fuerzas mayores, naturalmente no se cubren porque quebrarían a las aseguradoras. Ahora, la pregunta va hacia si eso te da la posibilidad de decir que como consecuencia de un evento de fuerza mayor,
puedes incumplir con un contrato y ese incumplimiento no da lugar a la rescisión, no da lugar al pago de daños y perjuicios. Y eso depende de la naturaleza jurídica del contrato. No es lo mismo en un contrato de naturaleza civil o mercantil que en un contrato de naturaleza pública. Y depende de la industria. Por ejemplo, en la industria militar, ¿sí? Pues no hay duda que aún este evento de fuerza mayor no excluye responsabilidad alguna para que un proveedor de la industria militar tenga que entregar al ejército el producto que le tiene que entregar. En la industria hospitalaria exactamente lo mismo. Tú no puedes decir que porque hay un evento de fuerza mayor, ¿sí?, el hospital no puede atender. Distinto, por ejemplo, lo que ocurrió en la industria de la construcción, en donde tenías un decreto clarísimo en el que tenías que parar. Si tú tenías en ese momento que entregar una obra y sabías que no la podías entregar, o si tenías que solicitar un permiso, pedir una renovación de permiso, la fuerza mayor sin lugar a dudas te privilegiaba. Entonces, son dos temas. El primero es, ¿hay fuerza mayor? Sí, sí hay fuerza mayor desde el punto de vista legal. Segundo, esa fuerza mayor te da la posibilidad de decir que el incumplimiento de contrato no genera un efecto de rescisión o no genera un efecto de daños y perjuicios, no necesariamente depende de la naturaleza de tu contrato. No me quiero alargar mucho ni ser muy técnico, pero entonces si los seguros sí lo aceptan, ¿hay un tema de pérdidas consecuenciales que podría hacerse reclamable o no? Hoy día, no soy experto en materia de seguros, pero todos los seguros que hemos visto y que nos han tocado revisar en el despacho, las pérdidas consecuenciales que tú pudieras reclamar en una pérdida normal, como regla general, los seguros no te las están aceptando. Ok. Y si me voy a la parte fiscal, ya nos quedó claro que para el gobierno no ha sido tan determinante el hecho de considerarlo un caso fortuito. Y te pregunto esto, Ernesto. Tenemos una buena cantidad de obligaciones fiscales que hemos tenido que cumplir y pagar y sacar adelante. También en cuestión de terceros, el gobierno en este caso es un tercero. Y lo digo en el sentido del cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué opinas? Mira, la reacción del gobierno en México ha sido bastante desafortunada. Creo que los incentivos que se han dado han sido nimios, no ha habido incentivos importantes, a diferencia de otros países del mundo como indudablemente Estados Unidos, Francia, Alemania, que han abierto sus arcas para no dejar que la economía caiga. En México ha sido bastante limitadas las ayudas. Ahora, ¿qué te diría? Hay que buscar, porque sí hay elementos en ley que nos pueden ayudar a generar eficiencias. Existe la posibilidad, y hay en ley, la posibilidad de solicitar una disminución de pagos provisionales, que eso te genera un beneficio en flujo para no tener que realizar tus pagos provisionales de impuestos en los mismos términos o con tu coeficiente de utilidad que traías del ejercicio anterior. Existe la posibilidad de tomar deducciones aceleradas a través de esquemas de arrendamiento puro o a través de arrendamiento financiero. Existe la posibilidad de tomar la deducción de inventarios obsoletos. Existe la posibilidad de donar mercancías a terceros y tomar las deducciones. Existe la posibilidad de vender maquinaria que nos es obsoleta y también tomar las deducciones. Entonces, me parece que otra vez, y vuelvo a lo que yo comentaba al principio, si somos creativos, si nos asesoramos adecuadamente, creo que las eficiencias las podemos encontrar apegándonos a ley, y creo que por ahí podemos encontrar un área de oportunidad bien importante. Creo que dejar de pagar los impuestos no es una buena idea. Probablemente al principio estábamos muy atemorizados de los efectos de la pandemia, pero lo único que no quieres en una situación compleja como la que estamos viviendo es que además de tener una dificultad en el negocio, te encuentres ante una dificultad con las autoridades fiscales. Entonces, creo que debemos de actuar en consecuencia y, bueno, creo que está dicho, ¿no?
Gracias. Ahora, quiero comentar algo interesante. El público está escribiendo y me gusta porque tenemos aquí a dos agentes de seguros bastante calificados, Miguel Sacal y Alberto Levi, que nos contestan que las pérdidas consecuenciales no son pagadas para el caso de COVID, así es que queda aclarado para el público. Me voy a cambiar a un tema completamente nuevo que me parece que va a ser interesante para las familias de la comunidad y los que nos escuchan. Las familias. Las familias, y voy a hablar también del conflicto de socios. Voy a arrancar primero con Ramón. Yo le voy a preguntar, ¿qué vamos a hacer ante estas situaciones que se van a presentar de conflictos entre socios? Y de forma muy concreta, muy rápida, que me digas qué sí deberíamos de estar haciendo con nuestros socios para evitarlas, o si las tenemos, qué deberíamos de hacer para no crecerlas o resolverlas de la mejor manera. Mira, primero, tenemos que ver, a nosotros nos ha pasado dos tipos de situaciones. La primera es en aquellas transacciones que son tremendamente institucionales, en donde tienes a un Goldman Sachs, en donde tienes un Merrill Lynch, empresas de ese tipo de naturaleza. Lo que tratas desde el principio es un acuerdo de salida y desacuerdos insuperables. Entonces tienes reglas y tienes un protocolo en el que si se da un conflicto, sabes cómo se debe de resolver el conflicto y si no se puede resolver el conflicto, cuáles son las consecuencias. En las empresas que son familiares, desafortunadamente en la mayoría de los casos encontramos que hay ausencia de protocolo. ¿Por qué? Porque la confianza lo supone todo. Y la verdad es que cuando se genera el conflicto, lo que tienes que prever ahí es que no tienes un protocolo, y como no tienes un protocolo, tienes que empezar a generar alternativas. En ambos casos, lo primero es privilegiar el negocio. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos un conflicto y afectamos el negocio, el resultado que sea va a ser menor porque el negocio se vio afectado. Entonces, en un proceso de evaluación, en un proceso de separación, lo que tienes que ver es que tu conflicto se resuelva de la manera más rápida posible, pero sin afectar al negocio. Lo segundo es, tienes que escuchar qué es lo que quiere el de enfrente. Y déjenme ponerles un ejemplo muy sencillo en donde una negociación que parece eficaz no lo es. Dos niños se encuentran un limón. Cada uno de ellos se lo quiere llevar a su casa. Resulta que se ponen de acuerdo y deciden partir el limón a la mitad. Llega uno con su mamá y le dice, mamá, tengo medio limón y vamos a hacer ralladura de limón porque vamos a hacer un pastel. El segundo dice, mamá, tengo medio limón para mi jugo de limón. ¿Qué pasó? Que esa conversación que parecía un acuerdo eficiente dejó de serlo, porque si hubiéramos escuchado al de enfrente, uno hubiera sabido que lo que quería era jugo de limón y el otro lo que quería era la cáscara de limón. Y entonces el acuerdo hubiera sido diferente. Si escuchamos lo que quiere nuestro socio y le decimos a nuestro socio lo que queremos, es más fácil llegar a un acuerdo. Muchas veces queremos guardarnos el as bajo la manga y ese es una buena estrategia de negociación en ciertos momentos, pero en otras es muy mala estrategia de negociación, porque hay veces que tu as no le sirve al de enfrente y tú lo que quieres es la carta del de enfrente. Entonces, escuchar a tu socio es fundamental. Y tercero, es escucha a tu abogado en la medida en la que tu abogado te esté generando una solución razonable. Un consejo. Porque la verdad, la mayoría de nuestros colegas de lo que no conocen es de negocios y están generando soluciones legales. Y la solución legal no necesariamente es la solución más eficiente desde el punto de vista de negocios. Nosotros en el despacho, a diferencia, o probablemente tenemos una práctica diferente porque nos dedicamos a hacer negocios y tenemos una plataforma de negocios muy importante, no buscamos cómo nos peleamos y no buscamos quién trae el sartén por el mango. Al final del día, el sartén es un instrumento que te puede servir para cocinar o que te puede servir para pegar. Agarrar la sartén, para agarrar las sartenas. ¿Para qué lo quieres utilizar? Y normalmente te dicen, tú ten el sartén por el mango. Oye, ¿en verdad? ¿Eso es lo que necesitamos? No, lo que necesitamos es escucharnos, lo que necesitamos es privilegiar al negocio y lo que necesitamos es buscar soluciones eficientes partiendo de premisas y recordando que lo que hicimos es, si tenemos un socio honorable,
¿sí? Ese socio va a seguir siendo honorable porque lo fue durante el camino y probablemente tuvimos una diferencia en cómo interpretar la manera de hacer negocios. Y si tuvimos un negocio que no fue honorable, un socio que no fue honorable, pues tenemos que salir rápido, porque ese socio que no fue honorable en los momentos buenos del negocio, ¿qué creen? No lo va a hacer al final y no pensemos que va a cambiar. Entonces, veamos con quién nos asociamos y veamos si la diferencia es una diferencia por la forma en la que estamos pensando que se deben de realizar los negocios, que entonces estás hablando con un socio honorable, o simplemente se trata de un socio que te vio la cara y entonces tienes que solucionarlo rápido, pero siempre privilegiando el negocio. No privilegien el pleito por privilegiar el pleito. No busquen tener la posición más agresiva porque otra vez, si la pareja quieren mucho al perro y el perro está flaco y nadie le da de comer al perro, pues el perro se muere y al final, pues ¿con qué te quedas? Pues con un perro muerto. ¿Y qué creen? Nadie lo va a querer enterrar. Entonces, busquemos en verdad, privilegiar el negocio, no pegarle al negocio, conocer la naturaleza de nuestros socios y escuchar a nuestros abogados y a nuestros asesores en la medida en que nos están asesorando en cómo solucionar un conflicto y no generar un mayor conflicto. Esas fueron las palabras del abogado, pero me voy a pasar a otro abogado que aparte tiene una función interesante comunitaria, que es Eddie Birman, que está en la parte de honor y justicia de la Keilah y muchas veces le toca también en la parte intercomunitaria. Llegan los conflictos, Eddie, y llegan a veces bastante ya aprendidos y buscan un órgano conciliador. ¿Nos explicas un poco qué es lo que hay que hacer cuando hay un caso de controversia? Claro que sí, mira, y hay muchos mitos que están alrededor de lo que son las mesas de honor y justicia. Y definitivamente son un medio que tenemos en la comunidad, lo tenemos al alcance y realmente funciona y funciona muy bien. Cada comunidad tiene su mesa de honor y justicia que trabaja de manera independiente a las demás comunidades y a su vez todos pertenecemos, los presidentes de cada mesa formamos lo que es el Comité Intercomunitario de Honor y Justicia. ¿Cómo funciona esto? Alguien de la comunidad tiene un problema con otra persona de la comunidad, se acerca a su propia comunidad a solicitar el servicio de honor y justicia. Y entonces se hace un panel intercomunitario, la comunidad A más la comunidad B, más las personas involucradas, y se trata de llegar primero que nada a una mediación. En la mediación, muy importante aclararlo, simplemente lo que se busca es que las partes resuelvan de manera amistosa su conflicto. Muchas veces sucede, pero muchas veces no sucede. Y no sucede no porque uno esté bien u otro esté mal, sino simplemente porque a lo mejor no estamos tomando en cuenta el punto de vista del otro. Si yo te pongo el número 6 enfrente a ti y yo me lo pongo enfrente, para mí va a ser un 9 y para ti va a ser un 6. Y tú vas a decir 6 y yo voy a decir 9. Y los dos estamos bien. Entonces es importante señalar que honor y justicia lo que hace primero que nada es privilegiar una mediación. Si en la mediación no se llega a un acuerdo, lo que se busca entonces es que exista un arbitraje. Y en el arbitraje las mesas de honor y justicia precisamente se convierten en árbitros y se da al final es una sentencia, se conoce como laudo. Y el laudo se vuelve vinculante para las partes y se vuelve obligatorio. Y realmente, como te digo, yo tengo 12 años trabajando en la Mesa de Honor y Justicia en la Keilah, apenas entré como presidente en enero, y el trabajo que hemos hecho entre las diferentes comunidades es espectacular. O sea, tenemos un porcentaje de bateo muy alto y sí solucionamos los problemas. Si nos pasamos a la parte de familias, Ernest, y la parte de proteger el patrimonio con respecto a los conflictos que llegan a haber, la verdad es que mira, cuando falta el dinero, empiezan problemas que nadie conocía. Cuando había dinero, todos éramos felices, ¿no? Y cuando no hay dinero, empieza la tensión. ¿Qué opinas respecto al acomodo del patrimonio? Mira, yo difiero un poquito de ti. A veces cuando sobra el dinero, vienen los problemas más importantes. Y creo que hay que buscar resolver esto desde un principio, y un excelente mecanismo para resolverlo es el protocolo familiar. Creo que el primer camino para institucionalizar
las empresas, para profesionalizar las empresas o los grupos empresariales, es tener un tener un protocolo familiar en donde se pongan las reglas lo más claras posibles, ¿sí? En donde podamos definir quién es hijo, cuáles son los hijos que pueden entrar a trabajar al negocio, qué características tienen que tener, cuáles son los sueldos que tienen que ganar, cómo se eligen los puestos o cómo se ganan los puestos a lo largo de la trayectoria o dependiendo de la trayectoria de cada uno de ellos. Y creo que eso a la larga lo que te va a permitir es evitar conflictos, o que si esos conflictos existen, porque indudablemente los puede haber, existe un mecanismo de solución que te permita pues, salir lo menos raspado posible. Indudablemente, siempre que hay un conflicto, no hay un ganador. Todos salen perdiendo, son como las guerras al final del camino, ¿no? Podemos decir, la Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados, pero la realidad es que todos pierden en las guerras y todos pierden en los conflictos familiares, pero las pérdidas pueden ser mucho menores cuando tienes las reglas claras, cuando sabes cuáles son las consecuencias de tener un conflicto que no puedes superar y cómo lo puedes ya sea arbitrar o cómo lo puedes solucionar. Entonces, sí creo que iniciar con ese ejercicio es algo que todo empresario debe de hacer y sobre todo cuando las generaciones van caminando, ¿no? Probablemente yo con mi hermano, bueno, no tengo hermanos, pero una persona con hermanos, pues se entiende perfectamente bien, ¿no? Pero con el sobrino empieza a ser más complicado y con el hijo del sobrino sí, es aún más complicado. Y creo que una solución es trabajar en ello, ¿no? Ok. ¿Quieres complementar sobre el tema, Eddie? Y a nivel marcario es muy importante señalar que nos sucede mucho en la práctica cuando existe cotitularidad en las marcas y la empresa por alguna cuestión se va a separar. Entonces, se está separando la empresa y, bueno, ¿quién se queda con la marca? Entonces, es muy importante que se establezca, como bien señalaron tanto Ramón como Ernest, ellos en el caso de los protocolos familiares, a nivel marcario existe lo que se conoce como reglas de uso y aunque es un documento tan sencillo como las partes quieran, es un documento en el cual las partes sí tienen que asesorarse de un profesional para tenerlo muy claro en ese tipo de cuestiones. Muy bien. Les voy a hacer algunas preguntas rápidas. Ojalá que las podamos contestar lo más concreto posible. ¿Qué opinan de la falta de preparación profesional que la gente tiene para hacer negocios hoy en día, 2020 y con el reto que traemos para adelante? ¿Quién quiere tomar este tema? Y son sus clientes, ¿no? Muchas veces reciben ustedes al cliente y se dan cuenta que le quieren explicar una estrategia y pues hay que empezar desde la secundaria. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué hacemos? Mira, mientras mayor sea la preparación y mientras mejor información tengas, es más probable que aciertes. No hay duda, Severiano Ballesteros ganó torneos de la PGA y ganó Majors y fue Caddy, pero nada más él. Entonces, es probable que si no tienes una preparación profesional seas muy exitoso en los negocios, pero en términos de posibilidades es menos posible, ¿sí? Entonces, creo que la preparación es fundamental. En términos de preparación, Eddie, tú estudiaste inclusive fuera de México y conoces varios temas de educación ejecutiva posterior. ¿Qué opinas del tema? Yo definitivamente considero que pues a mayor información, mayor educación, mayor probabilidad de tomar decisiones. Evidentemente hay gente que no tuvo la posibilidad o no quiso estudiar, ni mucho menos, y no por eso están en desventaja frente a otras personas, pero yo creo que hoy en día sí definitivamente te representa herramientas adicionales. Ernest, ¿qué es peor? ¿Un mal negocio o un mal socio? No, indudablemente un mal socio. ¿Sí? ¿Y te los encuentras? ¿Van a la oficina o no? Mira, a ver, los malos negocios con buenos socios salen avantes. Y si pierdes y te quedas con un buen sabor de boca.
un buen negocio con un mal socio lo va a hacer malo, no hay duda, y te vas a quedar con un pésimo sabor de boca, vas a tener conflictos, vas a tener disputas, las cosas no van a terminar bien. Pero ¿sabes qué, Emilio? Mucho de esto parte de algo que es cultural. Y primero se manda el dinero y luego se pregunta. O sea, ¿cuántos negocios y cuántos de nuestros clientes y cuántos de nuestros amigos dicen, entré a un negocio buenísimo con fulanito de tal y no saben bien a bien si hay fees, si no hay fees, si hay conflictos de interés, si no hay conflictos de interés? Entonces, cuando revienta el problema, revienta porque no sabían a qué negocio entraron. Y no lo sabían porque no preguntaron, porque no pidieron, oye, ¿cuáles son los contratos que vamos a tener? ¿Cuál es el negocio que vamos a hacer? Sino que se emocionaron entre todos y dijeron, oye, fíjate que la familia fulanita está aportando 100, nosotros vamos a aportar 150, y no conocen las reglas del negocio. Eso ocurre y nos ocurre en la oficina, que ya mandaron el cheque y luego se van enterando cuáles son las reglas del negocio. Entonces, no necesariamente es un problema de malos socios, puede ser un problema de malos socios, pero muchas veces es un problema de mala planeación de negocios. De acuerdo. Quiero tocar de esas preguntas rápidas y pedirles que vayamos con respuestas que no rebasen el minuto. Mucha gente tiene la idea utópica que hacer negocios en Estados Unidos será mejor que hacer negocios en México. Y yo creo que les deben de llover cualquier cantidad de temas respecto a esto. Y si mandan la lana con el amigo, no me quiero imaginar qué pasa cuando mandan la lana al edificito, a la tienda, al local de inmobiliario en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los negocios en Estados Unidos? Si quieres empezar, Ernest. Mira, somos muy dados en la comunidad en general, con nuestros clientes a siempre buscar hacer lo que el vecino o lo que el amigo hace. Yo lo primero que te diría es que cada caso y cada situación es particular. Muchas veces llegan con nosotros y nos preguntan, oye, ¿verdad que no hay que invertir nada en México? Yo lo primero que les digo es, oye, espérate, hay que entender primero tu posición, y tu posición no es la misma que la posición de tu vecino. Probablemente tu vecino tiene un patrimonio demasiado importante fuera de México, está muy diversificado, tiene activos inmobiliarios en Estados Unidos, tiene negocios en Alemania, y en ese caso particular, invertir en México puede representar una de las mejores y mayores oportunidades. Cuando decimos no inviertas en México, me parece que generalizar es la peor de los consejos que un profesional pueda dar. Siempre hay que atender al caso particular de cada uno. Ahora, si ya decidimos invertir en Estados Unidos, lo primero que hay que hacer es hacerlo y asesorarte de profesionales, porque agarrar y mandar el cheque sin entender las consecuencias, sin entender las reglas fiscales y legales del régimen americano, si en México de por sí es difícil, luego entrarle a una estructura en Estados Unidos en donde podemos encontrarnos con impuestos de herencia, donde podemos encontrarnos con tasas de tributación ineficientes cuando participas de determinada forma o de otra forma. Bueno, es un tema que no se puede tomar a la ligera y que hay que atender con muchísimo cuidado. Ramón, ¿qué tal cuando el cliente te dice, oye, traemos un broncón con el negocio de Estados Unidos, necesito que hables con sus abogados? Qué fácil, ¿no? Es cosa de prácticamente todos los días. Yo creo que hay dos temas. Primero, diversificar es bueno y suscribo lo que acaba de decir Ernest. Segundo, la cultura de negocios y la cultura legal en Estados Unidos es completamente diferente a la cultura de negocios y a la cultura legal en México. En Estados Unidos están acostumbrados a hacer contratos muy, muy complejos, a participar con poco capital y mucha deuda en la mayoría de los negocios, y a que si el negocio quiebra se van a un concepto que es totalmente diferente, que es el Chapter 11, y que no tiene que ver mucho con nuestro procedimiento de concurso mercantil. En Estados Unidos el fracaso se privilegia y se reconoce, y si alguien te invita a un negocio y fracasó en el negocio anterior, no necesariamente quiere decir que es un mal empresario.
En México el fracaso se trata de una manera totalmente diferente. Entonces, si no entendemos que hay una cultura empresarial de negocios y legal totalmente distinta en Estados Unidos a la que hay en México, y queremos llevar nuestro modelo de negocios mexicano a Estados Unidos, la probabilidad del fracaso es cercana al 100%. Ok. Quiero, cerrando el tema de Estados Unidos, México o de cualquier otro país del mundo, traer una marca a México ha representado para mucha gente un negocio importante, sobre todo en ropa o en calzado. Y de pronto la marca cambia de estrategia legal, comercial, o cambian la dirección, o es comprada por otro grupo de marcas y le cambia todo el negocio a la persona que invirtió en toda la infraestructura que creó en México, Eddie. ¿Qué tipo de cosas habría que estar cuidando siempre para que eso no nos haga daño? Lo primero que nada hay que tener un contrato que establezca muy claro las reglas del juego, porque si el contrato establece las reglas de manera clara, pues no importa quiénes sean las personas que están jugando, las reglas siguen siendo las mismas. Y a nivel marcario es importante entender que las marcas se registran país por país. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener mi marca registrada en México y no por ello la tengo registrada en otro país. Al contrario, tengo que ir a hacer el trámite correspondiente y tiene que ser aprobado en el otro país. Pero para mí es importante hablar de algunos temas que me parecen importantes. Perdón por el pleonasmo. Tenemos alguna situación aquí. Muchos contratos antes de empezar el negocio, o mejor, trabajamos y luego vamos armando los papeles del negocio. Definitivamente el que tengas las reglas del juego claras. Eso es lo que es un contrato. Un contrato es las reglas del juego y aplican para ambas partes y aplican en igualdad de circunstancias. Entonces, definitivamente el tener un contrato va a permitir que las cosas sean mucho más claras y en caso de un conflicto, pues muchas veces hasta se pueden establecer medios de resolución de controversia alternativos a los tribunales. ¿Qué oportunidades encontramos en los negocios? ¿Qué están viendo de los clientes que ya los están buscando, los que están haciendo las cosas adecuadamente? ¿Dónde están las oportunidades? Bueno, a nivel marcario te puedo decir, digo, muy rápido, la cantidad de tapabocas, por ejemplo, que se están inventando, que traen ya los lentes integrados o que se bajan, y todos, por ejemplo, son modelos de utilidad o pueden llegar a ser patentes. Entonces sí nos ha tocado ver bastante de eso. Ok, Ernest. Mira, lo comentaba al principio de la plática, me parece que el poder voltear a ver clientes, voltear a ver proveedores, voltear a ver nuevos productos en una época de complicación, pero donde tengo fortaleza, puede ser una enorme oportunidad. Y a mí lo que más me parece que es interesante en estas épocas de crisis es la posibilidad de trabajar sin dinero. Sí, creo que eso, y ahí es donde otra vez se ve el talento de la gente. No necesitas los billetes atrás de ti para poder hacer dinero. Aquel que te dice, oye, pues quiero hacer esto, pero no tengo dinero, hoy es el momento de lograr lo que quieran lograr, con buenas ideas, con buena gestión, con orden, y el dinero viene solo. Ramón, un consejo a los abogados que estén saliendo, estén empezando, ¿qué deberían de hacer para aprovechar la oportunidad? A los profesionales, no tendrían que ser precisamente abogados, ¿no? ¿Qué dirías? Ya, yo lo que veo hoy día es que estamos justamente en un pico en donde sí tenemos una crisis a nivel mundial, no es una crisis pandémica, pero por el otro lado hay una revolución tecnológica impresionante. Todos los nuevos profesionales tienen dos ventajas sobre nosotros. La primera de ellas es que viajan súper ligeros. Nosotros traemos estructuras en el despacho, por ejemplo, somos 250 personas que tenemos afortunadamente la capacidad de atender a muchísimos clientes, pero un profesional recién egresado viaja ligero, necesita una laptop, necesita buenas ideas y necesita dedicarle mucho trabajo y ser muy honesto con sus clientes para poder poder generar oportunidades. Y la segunda oportunidad que tienen, nosotros invertimos en tecnología porque sabemos que tenemos que invertir en tecnología, no solo en nuestros despachos, sino en negocios de tecnología. Ellos nacieron con la tecnología y traen un chip integrado. Y eso les genera, sin lugar a dudas, una ventaja competitiva que tienen que aprovechar. Ok.
Quiero cerrar la plática con los tres, dándole las gracias y invitándolos a un comentario final antes de cerrar. Y en este comentario final yo quiero pedirles a todos ustedes que comenten algo que quisieran oír si ustedes fueran el empresario que lleva 5 meses con su negocio cerrado y quisiera encontrar, después de haber escuchado esta plática, herramientas que le generen optimismo para salir adelante mañana mismo. O sea, cosas que va a hacer y que va a generar acciones positivas al menos. No sé si va a generar ingresos, porque eso va a tardar quizás en madurar esa parte, pero sí por lo menos una fuente o un recipiente para recibirlos. ¿Qué consejo les darían? Si quieren, empezamos en el orden que empezamos. Le doy la palabra a Eddie para terminar y agradeciéndote tu participación también. Al contrario, gracias a ustedes. Yo creo que los empresarios lo que tienen que hacer a nivel propiedad intelectual es analizar quizá oportunidades de negocio nuevas. Muchos clientes, por ejemplo, que son textileros, ahora empezaron a hacer tapabocas. Entonces, por ejemplo, ahí se generó una ventana de oportunidad distinta. Entonces, pues simplemente estar atentos, alertas de que existen esas oportunidades y pues asesorarse de manera correcta y explorar la posibilidad de iniciar esos nuevos negocios, que pueden ser alternativos o incluso pueden llegar a sustituir el negocio que originalmente tenían. De acuerdo. Ramón, muchas gracias por tu participación. Perdón que me fui rudo contigo, pero pues es que eres el abogado que más cerca tengo. Entonces, No, gracias no, por tu participación y tu último comentario. con mucho cariño, Emilio, y gracias por permitirnos participar. Mira, los negocios al final del día son cadenas y son cadenas de valor. Cada cadena tiene un eslabón y cada eslabón tiene un beneficio y tiene un riesgo. Lo que tenemos que analizar es en nuestro negocio, cuáles dentro de nuestra cadena de valor son los eslabones débiles, cómo los podemos potenciar o cómo los podemos proteger. Y tenemos que confrontarnos todos los días con el mercado y tenemos que buscar si nuestras ideas y nuestros proyectos y nuestros productos son asequibles y son necesarios para el mercado. Y si no, este es un buen momento para reinventarnos. No nos sostengamos a la última piedra, porque la última Coca-Cola del desierto lo único que muestra es que si te la tomas ya no hay Coca-Colas. Entonces, si la tienes es que estás en un mal lugar. No te quedes ahí. Busca otro lugar en donde encuentres agua pura y no una Coca-Cola. Gracias. Ernest, te agradezco tu Emilio. participación. Quiero decirles a todos ustedes que parte de esta plática también es una iniciativa en conjunto que hicimos con Ernest, en donde nos trató de decir la preocupación que tenía por transmitir a la comunidad y a los empresarios estas ganas de salir adelante y poner la cabeza en su lugar y tener todas las bases necesarias para salir adelante. Yo te agradezco la iniciativa, la idea de Pedro Aspe, que también fue una iniciativa tuya que hicimos en conjunto, y que nos puedas tú decir este cierre final, ¿qué consejo le darías a la gente? Gracias infinitas a Montsinay, gracias a ti por pensar en nosotros para esta plática. Yo mi consejo va más a los jóvenes. Creo que hoy viene una camada de jóvenes con muchísimas oportunidades. Lo que yo les diría a los jóvenes es que se dediquen a lo que realmente aman, a lo que realmente les apasiona. Pero que la pasión no es el único elemento que necesitan para tener éxito en los negocios y en la vida. Además de la pasión, necesitan prepararse para competir con más de una persona en el mundo que va a tener la misma pasión que ellos. Y necesita prepararse para ser el mejor de todos, y para ello necesita estudios, necesita las herramientas necesarias para para distinguirse de los demás. Nunca dejen de leer, nunca dejen de estudiar y nunca dejen de preguntar. Al final del camino, el éxito, y un poquito en el argot que a mí me gusta, que es la carrera, el éxito en los negocios no es una carrera de 100 metros, se asemeja mucho más a un maratón. E indudablemente la preparación, el esfuerzo y la dedicación es la que les va a permitir llegar a la meta de la mejor forma y con el mejor éxito.
quitando la frase tan trillada de pónganse a estudiar, yo diría es momento de tomar acciones. O sea, agarra y ponte a ver cualquier curso que te haga falta, complementa tu preparación académica, busca dónde puede haber todos esos huecos de preparación que no has completado y estate listo porque cuando empiece esto a correr, también va a correr muy rápido, ¿no? Y mucho de lo que hay que hacer es lo que decimos los que corremos los maratones, ¿no? Uno gana cuando llega a la salida, no cuando llega a la meta, porque está suficientemente bien preparado para Sin complementar, si duda, estarás de acuerdo. sin Bueno, duda. pues muchísimas gracias a los tres. En nombre de Mont Sinai, en nombre de Jacobo Cheja, presidente de la comunidad Mont Sinai, les manda saludos y agradecimientos y al mismo tiempo también agradecer a Alicia Hop que nos ha hecho favor de llevar a cabo todos estos eventos de Gira Monte Sinaí y a todo el equipo que lo lleva a cabo. Y muchísimas gracias a nuestros ponentes. Les agradecemos a todos su participación. Muchas gracias. Buenas noches a todos.